día, donde quiera que usted se encuentre. En esta hora vamos a considerar el tema Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de compartir este tema tan adecuado a los tiempos que estamos viviendo y que vienen. Te damos muchas gracias por tu presencia en medio nuestro y te rogamos que nos ayudes a realizar esto de la manera más conveniente, a la manera de tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, obviamente el tema que tenemos aquí para desarrollar en esta hora es Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. Cuando nosotros estamos viendo este tema, nos estamos refiriendo al quinto elemento de la segunda serie de juicios apocalípticos que corresponden exactamente a la segunda serie, que tiene que ver con las trompetas. Bueno, aquí cuando nosotros estamos refiriéndonos a nuestro tema, Apocalipsis y langostas del pozo del abismo, vamos a considerar de una manera específica el capítulo 8 de Apocalipsis y versículo 13, que es nuestra justificación escritural. Entonces, sí, en efecto, estamos manejando el versículo 13 y solamente quiero, a manera de introducción general, que nos ubiquemos con esta retroalimentación en cómo vamos avanzando en los 21 juicios que abarcan en esa línea de pensamiento la semana 70. Recordemos que no hemos entrado a la semana 70 y que estamos ubicados en el paréntesis que existe proféticamente entre la semana 69 y la semana 70. Entonces, la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, nos inclinamos por esta teoría en la cual, de acuerdo a las bases bíblicas, claro que tenemos a la mano, nosotros sabemos que antes de que empiece la semana 70, es decir, antes de que se efectúe Daniel 9:27, cuando el anticristo confirmará el pacto con Israel, la iglesia ya no estará aquí, ya se habrá ido en el inminente arrebatamiento. Entonces, rápidamente vamos a hacer la retroalimentación de una manera concisa para luego quedarnos, claro, en Apocalipsis y langostas del pozo del abismo, que corresponde a la quinta trompeta. Bien, entonces, primero vimos con respecto a la primer serie de juicios apocalípticos, la correspondiente a los sellos. Vimos sello 1, caballo blanco, anticristo conquista. Sello 2, caballo rojo, espada, quitar la paz de la tierra. Sello 3, caballo negro, la balanza en la mano, hambre, mucha hambre sobre la tierra. Sello 4, caballo amarillo, espada, hambruna, plagas, animales. Animales salvajes que vienen y atacan a los humanos porque en su hábitat ya carecen del alimento que encontraban normalmente. Entonces, al no encontrar su alimento en el hábitat donde lo encontraban antes, entonces van a venir a donde esté. Y recuerde que un humano, pues,
Esto se oye muy raro, ¿verdad? Pero un cuerpo humano, pues es un deleite, sobre todo para los carnívoros mayores. Bueno, en el quinto sello tenemos los mártires al pie del altar. En el sexto sello vimos lo relativo a la conmoción en la tierra. Y en el séptimo sello vimos el silencio de media hora, con el cual la palabra de Dios está diciendo que lo que está viendo Juan a través de la revelación, a través de la visión, sencillamente lo deja sin habla, porque Juan está viendo en esa revelación a los 7 ángeles que tienen cada uno una trompeta y que están ya listos para colocarla cada uno de ellos sobre su boca para tocar la trompeta. Y es allí donde entonces viene la descripción de cada una de las 7 trompetas, y por supuesto, pues nos quedamos en la número 5, que es donde nosotros vamos a hacer la consideración bíblico-escatológica que corresponde a esta ocasión. Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. Solamente hay que aclarar que, como ya lo dijimos anteriormente, entre el sello número 6 y el sello número 7 están 2 visiones parentéticas, es decir, 2 visiones en un paréntesis, que a Juan se le presenta en la visión. Y la primera visión parentética tiene que ver con los 144,000 sellados, y luego la segunda visión parentética entre el sexto sello y el séptimo sello, pues tiene que ver con la gran multitud. Miren, aquí, antes de irnos de lleno a la trompeta número 5 con respecto a Apocalipsis y langostas del pozo del abismo, yo quiero hacer un señalamiento que en la consideración bíblico-escatológica que se desarrolló con anterioridad, no tuve el tiempo de hacer la conexión. Por eso quiero hacerla ahora, antes de continuar con la trompeta número 5. Y la consideración me viene muy adecuadamente a lo que estoy manejando con respecto a la visión parentética entre el sexto sello y el séptimo sello que ya hemos considerado. Yo dije en la consideración escatológica anterior que muchas veces el hecho de que nosotros no podamos comprender a profundidad el mensaje escatológico para nuestros días es el siguiente. Y como les digo, me viene muy bien, de una manera muy adecuada, esto para decir lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la primera visión parentética, 144,000 sellados, y la segunda visión parentética, la gran multitud, lo primero que tenemos que señalar es que los 144,000 sellados, como ya lo hemos explicado con anterioridad, pero ahora lo estamos usando en esta conexión para cerrar aquella idea que no quedó de una manera bien cerrada, pero que lo queremos cerrar ahora, es lo siguiente. Ya dijimos que estos 144,000 sellados están formados, son formados pues por 12,000 miembros del pueblo de Israel de cada una de las 12 tribus. Pero hicimos el señalamiento de que a través de la malla escatológica de toda la Biblia, nosotros podemos observar cerca de 20 listas donde se encuentran
las tribus de Israel y que presentan algunas diferencias entre ellas. Entonces aquí hicimos nosotros el señalamiento de que hay una variante en cuanto a José y sus hijos Efraín y Manasés, ¿ok? Porque recordemos que a los hijos de José les fue adjudicado un lugar entre estos 144,000 sellados, ¿ok? Entonces, está Efraín y Manasés, que están obviamente por José, y dijimos que Dan, sin explicación alguna, no aparece en la lista. Y también sobre eso hicimos una o dos consideraciones escatológicas. Bueno, muy bien. Pero sí dejamos nosotros bien asentado que los 144,000 sellados tienen que ver sí o sí, única y exclusivamente, con personas del pueblo de Israel, descendientes de Jacob. No, como digo yo, perdone, disculpe, dispense, pero no son los testigos de Jehová. Son específicamente de la raza étnica que se está señalando. Otra vez, descendencia de Jacob, del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros hacemos la conexión en la segunda visión parentética de la gran multitud, nosotros ahí señalamos con mucha claridad anteriormente que aquí en la gran multitud están las personas, a mí me gusta llamarle, bueno, quizá aquí no tenga que ver con todos, pero con una parte, los hijos de la iglesia que no se fueron en el inminente arrebatamiento y que están señalados en Mateo 25 como las vírgenes insensatas que no tenían la jarra o el contenedor de aceite al nivel correcto. Entonces, las vírgenes prudentes fueron arrebatadas y las vírgenes insensatas quedaron. Pero con mucho, pues podemos observar que ellos, ya cuando estamos viendo aquí el desarrollo de la semana 70, pues podemos ubicar a ellos o aparte de ellos en el sello número 5, cuando Juan observa en la visión los mártires al pie del altar. Pero luego acá en la visión parentética de la gran multitud, pues es obvio que ahí son muchos más, y así lo dice literalmente Apocalipsis, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, etcétera. Bueno, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Por el punto de inflexión que yo quiero señalar en este momento con respecto precisamente al pueblo de Israel y a la iglesia. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo el desarrollo de la malla escatológica, sobre todo en este punto de inflexión con respecto al pueblo de Israel y con respecto a la iglesia, sí tenemos que señalar lo siguiente para que sea como una lámpara que nos vaya alumbrando el camino y que cada vez sea más fácil para nosotros identificar los elementos escatológicos que la Biblia nos presenta, pues ahora sí que en la perspectiva correcta que solamente nos proporciona la Biblia. Entonces, pensemos que en este momento ha sucedido el inminente arrebatamiento. Bíblicamente es posible. Bíblicamente no hay nada que impida que el arrebatamiento de la iglesia se lleve a cabo. De ahí la importancia de estar manejando este tipo de información en un programa como este,
ayudándonos a cada uno de nosotros a estar listos ya para enfrentar la eternidad. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia sucede ahorita en este átomos, en esta fracción de segundo. Entonces, se van las vírgenes prudentes que tenían su aceite en el nivel adecuado. Entonces, se va la parte de la iglesia que ya estaba listo. ¿Y qué va a pasar con las vírgenes que no tenían su aceite en el nivel? Bueno, se va a quedar esa parte de la iglesia. Esa parte de la iglesia obviamente va a entrar a la semana 70. ¿Okay? Va a entrar a la semana 70. Es por eso que nosotros muchas veces cuando leemos la Biblia, hablando de la malla escatológica, muchas veces decimos, ¿cómo puedes tú decir que el inminente arrebatamiento puede llevarse a cabo ahora si yo veo en la Biblia, por ejemplo, ¿por qué Juan está hablando de los mártires al pie del altar? ¿O por qué Juan está viendo, después de la visión parentética de los 144,000 sellados, está hablando de una gran multitud de, obviamente, también mártires? Pues muy sencillo. Claro que tú puedes ver ahí a la iglesia porque es la iglesia que se quedó. Entonces, si nosotros vamos teniendo claro la malla escatológica, mientras más claro tengamos esto, mucho más fácil vamos a entender todos los detalles que se van presentando mientras avanzamos en nuestras consideraciones y análisis escatológicos. Entonces, si en el inminente arrebatamiento se fueron las vírgenes prudentes, pues entonces en el arrebatamiento está la iglesia, porque ¿de dónde salieron las vírgenes prudentes? Pues de la iglesia. Y entonces, ¿por qué hay pasajes de la Biblia que nos hacen pensar que la iglesia está presente en la semana 70? Y estoy citando específicamente, no porque sea la única información bíblica, el quinto sello, los mártires al pie del altar, y la visión parentética número 2 de la gran multitud. Obviamente también son mártires. Entonces tú dices, ¿cómo que no? Si ahí es evidente que se está refiriendo también a la iglesia. Pues claro que sí, porque es lo que estaría representando en esta línea de pensamiento a las vírgenes insensatas o imprudentes que no tenían su aceite listo, por tanto fueron dejadas, por tanto entraron a la semana 70. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que obviamente a la iglesia la podemos percibir sin hacer ningún acto de forzar las escrituras, sino que lo podemos ver de una manera clara cuando entendemos que la iglesia, hablando genéricamente, la iglesia de Cristo, obviamente, está tanto en el inminente arrebatamiento como en la semana 70. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? Pues nosotros ya dedicamos un tiempo considerable a los primeros 2 capítulos, bueno, a los primeros 3, pero más enfáticamente al 2 y al 3 capítulos de Apocalipsis, donde nuestro Señor Jesucristo envió las cartas, a cada una cartita, Éfeso, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, etcétera, 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 hasta completar las 7. Y entonces se les dijo, a ver, Laodicea, lo que tú tienes que vencer es esto. Entonces, a los de la Odisea que vencieron lo que tenían que vencer, están en las vírgenes prudentes, y así sucesivamente con todas las 7. Entonces, al momento del arrebatamiento es obvio que va a haber
personas de las 7 iglesias. ¿Quiénes? Pues los que vencieron lo que tenían que vencer. Entonces, ¿quiénes se quedaron? Pues se quedaron las personas de cada una de las 7 iglesias que no vencieron lo que tenían que vencer. Por tanto, podemos observar, en efecto, tú dices, es que aquí está hablando de gente de la iglesia. Pues claro que sí. ¿Quiénes? Pues los que se quedaron. Entonces, eso es con respecto a la iglesia. Pero con respecto a Israel, que es un punto de inflexión que nosotros debemos manejar, si es que queremos seguir comprendiendo la malla escatológica, al menos hasta este punto es Israel, claro que sí. Israel es un punto focal. Israel es como la brújula que apunta siempre al norte magnético. Israel, claro, es un elemento fundamental que nos ayuda a nosotros para entender en qué tiempo profético es que nosotros estamos viviendo aquí y ahora. Bueno, entonces, cuando nosotros observamos que al día de hoy, inclusive nosotros conocemos a personas del pueblo de Israel, y cuando digo el pueblo de Israel es que sencillamente me estoy refiriendo a la descendencia de Jacob, Israel. Personas del pueblo de Israel que se han convertido ya a nuestro Señor Jesucristo, que lo están esperando como nosotros, la iglesia, no por primera, sino por segunda vez, así como nosotros. Entonces, todas las personas del pueblo de Israel, es decir, descendencia de Jacob, que ya han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente al hacerlo, lo están esperando como nosotros por segunda y no por primera vez. Automáticamente ellos ya han pasado a ser parte de la iglesia, donde no hay judío ni gentil, varón ni mujer, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir consecuentemente que en el inminente arrebatamiento está la iglesia, pero obviamente también está el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque ya se convirtieron a él y ahora son parte de la iglesia. Entonces, esa misma línea de pensamiento aplica a la semana 70, y que es la semana 70 en una forma específica de ser definida, tomando como punto de inflexión la palabra juicios, es lo que estamos viendo aquí en las 3 series de juicios apocalípticos: sellos, trompetas y copas. Entonces, ¿quiénes son los miembros del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, que se va junto con la iglesia, que ya está lista en el inminente arrebatamiento? Pues tan sencillo como que aquellos que están esperando a nuestro Señor Jesucristo, igual que la iglesia, por segunda y no por primera vez. Y entonces, ¿quiénes son los miembros del pueblo de Israel que obviamente nosotros estamos viendo, entre comillas, en la semana 70? Pues todos los miembros del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, que todavía están esperando a nuestro Señor Jesucristo por primera vez. ¿Ok? Entonces eso queda claro. ¿Quiénes son los del pueblo de Israel y de la iglesia que se van? ¿Y quiénes son los del pueblo de Israel, descendencia de Jacob e iglesia que se quedan? Entonces, de ahí nosotros tomamos nuestra conclusión, que es totalmente indispensable que quede claro en nuestro intelecto, en nuestra mente ya, que
en el inminente arrebatamiento, tan está Israel como está la iglesia. Y en la semana 70, consecuentemente, tan está la iglesia como está el pueblo de Israel, descendencia de Jacob. Bueno, cuando yo estoy señalando las visiones parentéticas entre el sello 6 y el sello 7, cuando estamos hablando de los 144,000 sellados, estamos hablando netamente de Israel, de descendencia de Jacob, que son las primicias en la administración del milenio que viene al fin de la semana 70, donde en una línea preponderante estamos incrustando el juicio de las naciones. Entonces, ya dijimos que preponderantemente la semana 70 es el cierre con broche de oro del trato de Israel con su pueblo. Y entonces, como les digo, a mí me gusta definir a la semana 70 para ser más clara en la definición de conceptos. Me gusta mucho definir la semana 70 como el tiempo, hablando como lo cita la Biblia, en que todo Israel será salvo, ¿verdad? Porque ya les dije que otra forma de definirlo, pues es juicios. Ok, bueno, entonces, obviamente que aquí cuando decimos 144,000 sellados, de la primera parte de la visión parentética que les mostraba a Juan, pues obviamente esos 144,000 son pura descendencia de Israel, pura descendencia de Jacob, pero en la gran multitud de mártires, pues ahí también está la iglesia. Entonces observemos cómo a medida que se van desarrollando los elementos escatológicos, nosotros podemos decir, bueno, aquí está Israel y aquí está la iglesia. Pues claro que sí, porque desde el inicio ya estamos teniendo en claro la participación de cada uno de ellos. Pero recordemos que la semana 70 pues es preponderantemente el trato de Dios con su pueblo. Entonces ahora vámonos a la trompeta número 5. Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. Y en aquellos días, cuando estamos hablando de langostas del pozo del abismo, ya dijimos que el versículo preponderante es en el capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver qué dice. 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces ya en el 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y el 5 dice, Apocalipsis 9:5, estamos hablando de Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. Apocalipsis 9:5.
Y les fue dado no que los matasen, es decir, a los hombres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿ok? Y entonces aquí ya nos pasamos al versículo 6 para seguir considerando Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Es algo parecido a cuando una persona tiene un dolor muy grande y la persona se suicida. Fíjense que la gente no siempre se suicida por un dolor físico grave. Muchas veces las personas se suicidan porque sencillamente tienen un dolor espiritual, ¿verdad? Un dolor mental. El asunto es que las personas consideran que cuando ellos mueran, entonces su dolor terminará. Pero eso es una mentira que se le ha comprado y a precio muy caro, ¿verdad?, al enemigo. La Biblia es clara cuando nos está diciendo que en el capítulo 9 y versículo 6 se está manifestando esta línea de pensamiento de la cual nosotros hemos sido testigos en más de una ocasión. A propósito de lo que dice la Biblia, bueno, yo debo señalar por derechos de autor y de copyright que yo estoy usando la Biblia de estudio textual comentada del ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Por supuesto que él está apoyado por un equipo de más de 60 eruditos. Entonces, esa obra maestra es una belleza y bueno, yo debo decir que estoy usando esa Biblia de acuerdo a las leyes del copyright, y claro que sí, lo hago con mucho gusto. Entonces, el dolor del cual nos está hablando el toque de la quinta trompeta será un dolor tan terrible que la gente deseará morirse. Será realmente terrible. Entonces, es claro que los analgésicos no surtirán ningún efecto, pues los analgésicos son los medicamentos que se toman para mitigar el dolor. No van a surtir efecto. Es una cosa espantosa, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo cuando yo tuve a los cuates, a Rubí y a David, fue por cesárea. Y yo recuerdo que cuando a mí me pasó la anestesia, o sea, la anestesia fundamental para el momento de la cesárea, yo inmediatamente empecé a sentir un dolor espantoso. Ese es el dolor más horrible que yo he sentido en mi vida. Y yo me acuerdo que en la vena yo tenía conectada, pues a través de esa pues canalización que yo tenía en mi vena, me estaban administrando un analgésico muy fuerte y yo sentía un dolor intenso. O sea, no sé cómo hubiera sido sin eso que me estaban inyectando, pero era un dolor indescriptible. Entonces, sería muy interesante notar cómo los médicos, cuando esto suceda, diagnosticarían todo esto. O sea, ¿a qué lo van a adjudicar? Y bueno, no habrá nada que ellos puedan recetar a la persona que quite esos dolores. Por eso la gente deseará morir, intentará suicidarse, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, nadie podrá morir. Esto realmente es algo muy serio. Entonces, en el capítulo 9, versículo 7, en la visión de Juan, él dice, y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra.
y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. En este versículo del capítulo 9, en el versículo 7 y correspondiente a la trompeta número 5 de la segunda serie de juicios apocalípticos, es donde algunos escatólogos en este tiempo han opinado que cuando Juan en la visión está observando que sobre sus cabezas esas langostas que eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y que sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro y sus caras como caras de hombres, hay una línea escatológica que ha surgido paralelamente a la pandemia que se está viviendo ya cerca de 2 años, pues en el planeta Tierra, y que de todos es conocida. Ellos tienen, ¿verdad?, su definición y su apología, en base a la cual ellos dicen que en este tiempo que Mateo 24:8 define como principio de dolores, que obviamente pues es una plaga, ellos dicen que cuando Apocalipsis 9:7 nos está presentando esas coronas, que eso es un indicio de lo que el coronavirus como una plaga está prefigurando en lo que ya estamos viendo. Bueno, lo que sí tenemos que señalar aquí a la altura del versículo 7 con respecto a la trompeta número 5, langostas del pozo del abismo, que es el tema que preponderantemente nos ocupa ahora, es lo siguiente. Esas langostas son espíritus demoníacos. A medida que nosotros nos estamos acercando al inminente arrebatamiento, tenemos que tener en cuenta que el mundo espiritual está siendo manifiesto de una manera más preponderante, y que lo que hemos visto se queda corto cada día por lo que cada vez estamos viendo. Y aquí yo quiero hacer alusión en una línea de pensamiento al evento que sucedió el 12 de agosto de este año 2021, cuando la humanidad, digamos, cuando la humanidad fue convocada a salir a las calles a, entre comillas, a ofender al cielo y a ofender a Dios con señas obscenas, que son obscenas entre nosotros, pero ellos, esas personas, las querían dirigir a Dios. Y luego, cuando ese mismo día, 12 de agosto y o 13 de agosto de este mismo año 2021, se declaró, no me queda claro si es el 12 o el 13, me parece más que fue el 12 de agosto del 2021, quedó registrado como el día del inicio del exterminio del cristianismo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de pautas en ese nivel de rebelión contra el mismo Dios, estamos hablando de espíritus demoníacos, pero serán invisibles. Cuando usted está viendo una rebelión de esta naturaleza y de esta magnitud, donde se está proponiendo, entre comillas, ofender a Dios y destruir, aniquilar al cristianismo, estamos hablando de espíritus demoníacos usando, pues obviamente, cuerpos de los humanos que ceden a esas provocaciones. Pero es claro que nosotros luchamos con cosas que son invisibles. Entonces, una línea preponderante aquí,
una línea preponderante aquí con respecto a estos espíritus demoníacos es que ciertamente, este es un punto de inflexión, que serán invisibles o que estarán usando cuerpos que de alguna manera, bueno, tendríamos que explicar todo esto en otro programa, pero esta línea es una línea de inflexión cuando nosotros decimos, bueno, son espíritus demoníacos, pero serán invisibles, pero que si pudiéramos verlos nosotros, así es como ellos se verían. Entonces, en el caso de Juan, en la visión que se le está revelando a él, pues acuérdense, es una revelación. Entonces, Juan nos está diciendo a nosotros, si tú pudieras ver cómo las huestes demoníacas son realmente y cuando están en los diferentes lugares, así es como se verían. Entonces, la Biblia no nos dice su origen. Sabemos que al principio estos demonios, estas criaturas, no fueron creados de esa manera. Dios los creó bellísimos, perfectos. Sin embargo, naturalmente se fueron deteriorando y se transformaron así, obviamente, en la revolución, yo le diría la rebelión instigada por Lucifer contra Dios. Y ya si usted quiere una justificación bíblica, una justificación escritural, bueno, yo le invito para que ya usted solito vaya al libro del profeta Isaías, el príncipe de los profetas, y busque el capítulo 14 y lea con atención los versículos 12 al 20. Y también le invito para que ya usted solito siga el análisis en Ezequiel 28, versículos del 11 al 19. Porque fíjense que eso que se le reveló a Juan en la visión, en la revelación, él nos lo sigue relatando en el versículo 8 del capítulo 9 y dice que esos demonios, que esos espíritus demoníacos tenían cabellos como cabellos de mujeres y sus dientes eran como dientes de leones. Ellos, sin duda, fueron al principio, estoy hablando de los espíritus demoníacos, fueron al principio creados por Dios, aquí estoy hablando del versículo 8, para realizar una función particular de alabanza y de adoración. Eso todos lo sabemos, todos lo manejamos, pero justo como los seres vivientes, ¿se acuerdan de los seres vivientes que nosotros vimos desde el capítulo 1, que fueron creados precisamente para la adoración y para la alabanza? Así fueron creados todos estos que ahorita aparecen de una manera tan espantosa, pero han sufrido este destino debido a la rebelión contra Dios. Bueno, entonces, en el versículo 9 del capítulo 9, pues, de Apocalipsis, claro, nos sigue relatando Juan, dice, y tenían corazas como corazas de hierro y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Entonces esto, el versículo 9 del capítulo 9, nos da un vislumbre del mundo de los espíritus. ¿Ok? Y recordemos, la única solución es Cristo y la cruz. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían en sus colas aguijones y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Es decir, este juicio está limitado a 5 meses, lo que nos indica que Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. Yo estoy a punto de concluir en esta ocasión esta consideración bíblico-escatológica, pero antes de hacerlo, yo quiero hacer hincapié en esta situación. Si estamos nosotros tratando
todo este punto de inflexión, que obviamente es algo que nadie desea, la pregunta es la siguiente. ¿Usted ya está listo para enfrentar la eternidad? Bueno, el objetivo de un programa como este es ayudarnos a usted y a mí para que todos estemos listos ya para enfrentar la eternidad, sea vía arrebatamiento o sea vía que el Señor nos llame ahora a su presencia. Pues en otras palabras, es que nosotros muramos. Entonces, yo le invito para que, si usted todavía no ha entrado por la puerta, es decir, a través de Jesucristo, a la avenida de la consagración, lo haga ahora mismo y empiece a caminar con el contingente más importante que se está moviendo ya a través de la avenida de la consagración, específicamente con rumbo al cielo, donde por gracia de nuestro Señor Jesucristo vamos marchando y de donde estamos más cerca de lo que nosotros imaginamos. Entonces es la avenida de la consagración. Eso es lo más difícil y lo más fácil del mundo. Así que ore, ayune, lea su Biblia, asiste a su congregación, pues hable con Dios, manténgase así, porque así va a ir caminando hacia nuestro destino, que es el cielo. Si usted no oraba, ore. Si usted no ayunaba, ayune. Si usted no leía la Biblia, léala. Si usted no se congregaba, congréguese y adore junto con los que ya vamos caminando hacia allá. Para concluir esto, yo quiero dejar en su mente esto con lo que Juan nos sigue a nosotros presentando este asunto de Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. En el versículo 10, yo acabo de presentar el comentario que nos dice que cuando a esas langostas del pozo del abismo, que son demonios, se les dio permiso de dañar a los hombres solamente por 5 meses. Aquí nosotros estamos observando con una justificación bíblico-escatológica de una manera bien clara que Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Así que cualquier cosa que él desea hacer, no es que él puede hacer lo que le dé la gana. Dios siempre es el triunfador y tenemos que ponernos, si es que realmente, pues ahora sí que nos amamos a nosotros mismos como deberíamos hacerlo, pues ponernos de parte del ganador, que siempre es Dios. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. ¿Quién es? Pues esas langostas del pozo del abismo. Es decir, el versículo 11 del capítulo 9 de Apocalipsis nos da un mayor entendimiento del mundo de los espíritus de la oscuridad. Dice, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. Es decir, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es un poderoso ángel caído, aquí estamos hablando del versículo 11, quien claramente compartió la suerte de Lucifer en la gran rebelión contra Dios. Solamente 4 ángeles se han nombrado en la Biblia: Gabriel, Miguel, Lucifer y Apolión. Los 2 primeros son justos. El primer ay es pasado. Nos sigue diciendo Juan ahora en el versículo 12, que es el versículo donde concluye
lo relativo a la quinta trompeta, Apocalipsis y langostas del pozo del abismo. El primer ayes pasado se refiere al quinto juicio de trompetas. He aquí, vienen aún dos ayes después de estas cosas. Es decir, las palabras he aquí de este versículo 12 llaman la atención al hecho, versículo 12, de que los dos ayes restantes serán sumamente espeluznantes. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de seguir nosotros considerando esto si ahora mismo la solución Dios mismo nos la está presentando? Exactamente la tenemos en el hecho de seguir caminando por la avenida de la consagración hacia el cielo y no sentarnos, no quedarnos pasivos, sino seguir caminando a través de la avenida de consagración que nos lleva justamente al cielo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Es aquí que concluimos el tema Apocalipsis y langostas del pozo del abismo, que corresponde justamente a la quinta trompeta. Entonces, en nuestra futura consideración bíblico-escatológica, si es que no nos hemos ido en el inminente arrebatamiento o si es que el Señor no nos ha llamado a su presencia, bueno, entonces debemos continuar con la sexta trompeta. Muchísimas gracias por el favor de su atención y que Dios conceda todos los más caros anhelos de su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias.